Inundaciones que cegan vidas, hunden en la miseria y destruyen a comunidades enteras, arrasando el futuro de los supervivientes. La subida del nivel del mar no para. Las tormentas son cada vez más severas. El motivo, el cambio climático, entre otros factores. Donde no llovía, ahora se inunda, mientras se secan otras regiones. Los cambios de los patrones de precipitación son cada vez más bruscos. El agua nos da la vida y sin ella, las consecuencias de la sequía e incendios son devastadoras. Hablaremos de todo ello en este programa especial. Bienvenidos a este programa especial de The Weather Channel en español, fenómenos naturales, inundaciones y sequía. Soy el meteorólogo Álvaro Martínez y quiero que nos acompañéis a lo largo de la próxima hora porque vamos a analizar, comprender y reflexionar sobre estos problemas. Claro que sí, estás en lo cierto. Yo soy Abel Hernández y por supuesto la sequía y las inundaciones nos afectan a todos por igual. Tanto es así que las Naciones Unidas ha considerado a la sequía como la próxima pandemia. La falta de agua ya es un problema global. Por eso debemos adaptarnos, pero sobre todas las cosas, prepararnos. Y es que las inundaciones dependen de una serie de factores, como por ejemplo la intensidad de la lluvia, el relieve e incluso el deshielo. Todo combinado puede ser muy peligroso. Además, recordemos que no todos los suelos son iguales. Las ciudades tienen asfalto, los campos, la vegetación y los bosques quemados son muy propensos y favorecen, por supuesto, a las inundaciones repentinas. Y empezaremos hablando de esto, de las inundaciones y de todos los factores que las producen y que pueden llegar a ser catastróficas. Una inundación puede definirse como la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta, por desbordamiento de ríos, torrentes, subida del nivel del mar, huracanes, tsunami, entre otros. Para entender una inundación hay que familiarizarse con varios conceptos, así que empecemos por lo más fácil, la precipitación. La precipitación es lo que cae del cielo. Puede ser agua, hielo, nieve o una mezcla de todo. En nuestro caso, nos quedaremos con la lluvia, la precipitación en forma líquida. Si llueve mucho en poco tiempo, se puede producir inundaciones repentinas. Estas son las que ocurren muy deprisa, así que tenemos poco tiempo para reaccionar, ya que las lluvias saturan el terreno. Este no puede absorber más agua y empieza a correr por la superficie. Es lo que conocemos como escorrentía. No es lo mismo que llueva sobre las calles asfaltadas que en el medio del bosque. El asfalto no puede absorber el agua, de aquí que la escorrentía sea mucho más grande que en una zona rural. Por eso es más frecuente ver inundaciones en ciudades o carreteras que en el medio del bosque. Con estas intensas lluvias, los ríos y riachuelos pueden experimentar una gran crecida. Esa agua bajará por la ladera de las montañas, arrastrando todo lo que se encuentra a su paso: tierra, rocas y árboles. Existen diferentes escenarios de cambio climático y de hecho el escenario más agresivo asume que van a haber mayor elevación de estas emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto muy agresivo en el tema de la temperatura y la precipitación. Si el volumen de agua es muy grande, este río podría desbordarse, inundando todo lo que se encuentra a su alrededor. La única forma para frenar este tipo de inundaciones son las represas. Estas pueden almacenar una gran cantidad de agua, pero cuidado, una mala gestión o una falla podrían producir un colapso catastrófico. Su rotura liberaría miles de millones de galones de agua en poco tiempo, que inundaría todo lo que se encuentre río abajo. Además tenemos las inundaciones costeras. Estas ocurren cuando sube el nivel del mar y se mete tierra adentro. Esta subida del mar y el oleaje puede darse por diferentes motivos. También hay fenómenos meteorológicos como los huracanes, capaces de hacer subir el nivel del agua. Cuando los sistemas tropicales se acercan a la costa, pueden arrastrar el agua del océano hacia el litoral. Es la marejada ciclónica. Esta subida extra del nivel del mar puede hacer que penetre hacia el interior, produciendo peligrosas inundaciones. Es importante tener en cuenta que da igual donde uno viva, tanto si está cerca de la costa o en el interior.
Todos somos vulnerables a las inundaciones repentinas. Y con el cambio climático, estas podrán darse de una forma más frecuente y afectarnos de una manera mucho más peligrosa. ¿Y qué ocurre con el calentamiento global? Pues la Tierra se calienta, aumenta su temperatura gracias a todos estos gases de efecto invernadero, desde el dióxido de carbono al vapor de agua o el metano. Sin esos gases, la Tierra estaría congelada y no podríamos vivir en ella, pero gracias a esa capa de gas y en la radiación solar que nos llega desde nuestra estrella, sube la temperatura y tenemos unas condiciones favorables. Pero si aumenta la temperatura del planeta, podríamos ver consecuencias muy negativas. Tan solo 1 grado más nos daría más humedad, porque se evaporaría más agua de la vegetación y de los océanos, las lluvias y las nevadas podrían ser más intensas y episodios de inundaciones repentinas que normalmente podríamos ver cada 500 años, eso significa que la probabilidad de que se repitan es un 0,2, no que no los volvamos a ver dentro de ese tiempo, van a ser más frecuentes, poniendo en riesgo nuestra vida. Los estados más vulnerables, fijaros, Florida, Luisiana, Mississippi, Texas, pero también la costa atlántica y en el oeste, en las montañas, el relieve va a jugar un papel fundamental en esas inundaciones repentinas. Ciudades como Nueva Orleans, Tampa son muy vulnerables a las inundaciones y de aquí al 2050 mucho más. Y no es lo mismo estar en una zona verde donde la vegetación puede absorber buena parte de esa agua que en las grandes ciudades cubiertas de asfalto que ya os podéis imaginar no absorben la precipitación y genera inundaciones. De aquí la importancia de estar preparados, Abel. Para definir qué zonas de Estados Unidos son más propensas a las peligrosas y catastróficas inundaciones, como estamos viendo aquí, pues esto es lo que nos dice el indicador de FEMA. Por supuesto, el sur de la nación, una de las más afectadas. A esto se une la parte del oeste, California, pero no podemos olvidar la zona triestatal. Estamos hablando del noreste de la nación. Han pasado casi 20 años del huracán Katrina y las inundaciones que aquel temporal provocaron en Nueva Orleans han contribuido a condenar a Luisiana como el estado donde, según los últimos datos de FEMA, se han registrado la mayor cantidad de reclamos por pérdidas a la propiedad. Aquel huracán Katrina del 2005 sigue representando hoy en día el pago más grande en la historia de FEMA. Un poco más al oeste, en Texas, hallamos, según FEMA, el segundo estado donde consta el número más alto de reclamos por inundaciones. La ciudad de Houston y alrededores se inundan con mucha facilidad de aquí. El triángulo entre San Antonio, Dallas y Houston tiene un terreno rocoso y arcilloso, que puede favorecer dichas inundaciones con frecuencia. Florida es, según FEMA, el tercer estado del país más propenso a inundarse. La península floridiana está rodeada por 1.350 millas de costa, convirtiéndola en el banco de muchos sistemas tropicales. Además, por este estado transcurren más de 11.000 millas de ríos y arroyos. Aunque popularmente es conocido como el estado del sol, Florida es uno de los 5 estados más lluviosos del país. Su terreno plano y arenoso es propicio a saturarse muy deprisa de agua y dar lugar a las inundaciones. Nueva York y Nueva Jersey ocupan el 4º lugar en cuanto al número de reclamos, sobre todo tras las inundaciones de septiembre o el paso del huracán Sandy, allá por el 2002. En general, toda la costa del Golfo y Atlántico del país son vulnerables a inundaciones, pero también la costa oeste es muy vulnerable a esas crecidas rápidas del agua. La sequía que históricamente ha castigado el estado californiano es la principal razón detrás de las inundaciones repentinas que sufre. Además, la orografía californiana juega un papel fundamental. Cuando llega la humedad del Pacífico, se encuentra primero con unas montañas, luego un valle y detrás, las impresionantes montañas rocosas que lo distinguen. Cuando la nieve se derrite, también aumenta el riesgo de inundación. Debido a la acción del río atmosférico, este año se ha acumulado hasta 190 pulgadas de nieve en las montañas del oeste. Esto favorece asimismo que a Barlovento haya un riesgo mayor de inundaciones. Además, los terribles incendios que vienen calcinando los bosques californianos eliminan la vegetación que sostiene el suelo sobre el agua, favoreciendo más las inundaciones.
Este hombre, durante las catastróficas inundaciones de Kentucky, lo arriesgó todo para salvar vidas. ¿Y cuál es la diferencia entre una inundación y una inundación repentina? Enseguida te lo explicamos. Muy buenas, soy el meteorólogo Albert Martínez, bienvenidos. Sabemos lo importante que es tu día. The Weather Channel en español te mantiene informado con pronósticos del tiempo y noticias del clima. Ahora con más información en vivo. The Weather Channel en español, tu lugar de confianza para el pronóstico del tiempo.